Hola gente de YouTube, aquí les Obic con un nuevo video. En esta ocasión vuelvo para hacer una video respuesta al video de J sobre el desastroso desarrollo de Sonic X-Treme. En caso de que no sepan a qué se dedica este canal, es uno dedicado a relatar las historias de desarrollo y mercado de videojuegos, principalmente de juegos populares de tipo Fortnite o Five Nights at Freddy's, aunque ocasionalmente toca otros juegos de compañías más grandes. Pero ya desde aquí quiero decir que pese a tocar la historia de un juego cancelado más que conocido en la internet, y que actualmente ya ha sido narrada miles de veces en esta plataforma, este directamente es el peor de todos. Lleno de falacias, saltos de información, exageraciones y un gran etcétera que procederé a explicar. Ya sin más preámbulos, que comience el video. ¡Boludo! ¿Qué? ¿No te das cuenta? Voy a saltar estas partes de intento de comedia para ir al grano. Es que esta fue la penúltima consola que lanzó Sega antes de que se dedicaran a hacer lo que más sabían hacer: juegos. Porque de consolas, bueno, mejor ni hablemos de eso, que ya de por sí el joystick de la Dreamcast parecía él solito una consola aparte, ¿sí? El caso es que Saturn fue un desastre de proporciones bíblicas, y las razones de su fracaso dicen que son muchas, pero la única respuesta es que estaba compitiendo con la Play 1 y con Nintendo 64. Fin de la discusión. Yo espero que esta parte sea una especie de broma, pero por lo que se muestra en pantalla parece que no lo es. Para empezar, el pedestal para representar las consolas de Sega no tiene sentido, ya que las fechas de lanzamiento no concuerdan unas con las otras. Primero muestra la Mega Drive 2 en el 93, como si fuera una consola previa, cuando en realidad es una reedición de la Mega Drive original, cuyo lanzamiento en América fue en el 89 rebautizada como Genesis, y en Japón salió el 88. Con Saturn sí usa el lanzamiento americano correcto, pero luego con el Dreamcast usa el lanzamiento japonés para representarlo. Sé que puede parecer muy quisquilloso esto, pero son detalles en el video sobre lo mal organizado y estructurado que está, y estos errores pequeños solo se van acumulando. Ya después lo del mando de Dreamcast, dice la típica mofa, venida de gente que en su vida ha tocado ese mando para hablar de él, y la declaración más ignorante sobre anular las múltiples verdaderas causas del fracaso de Saturn por una declaración absurda. Para empezar, Sega Saturn fue una consola que salió antes que ambas consolas y él simplemente de sí. Es que Saturn no estaba a la altura de sus rivales, porque eran consolones y Saturn era basura. No tiene sentido, ya que se consideran consolones por cómo llevaron su tiempo de vida, los juegos que albergaron, sus innovaciones, legado entre otras, y no por el solo hecho de existir y por un par de juegos buenos, por lo que la verdadera razón del fracaso de Saturn es una historia larga que daría para su propio video. Pero resumiendo un poco, los detalles más importantes los pondré en pantalla, y cabe resaltar que su fracaso fue mayormente en nuestra parte del mundo, porque en Japón Saturn derrotó completamente al 64 y era la rival del primer PlayStation, pero ese es otro tema. Es que, decime, ¿cómo pensás hacerle competencia a Mario 64 o a Crash Bandicoot con Sonic? ¿En serio con Sonic? Según este tipo de acá, el fracaso de la Saturn se debía principalmente a que no hubo ningún juego de Sonic para esta consola. No había razón por la que Sega no haría un juego de Sonic, de hecho era lo único que hacían. Este ya es el colmo de lo absurdo, directamente no sé si es una provocación a los fans o habla en serio, porque perdónenme la palabra, pero es una declaración muy idiota. Literalmente en esos años Sega y Nintendo se daban una paliza el uno al otro, y de hecho Sega en cierto punto estaba ganándole a Nintendo, con revistas en la época que demuestran que Sega tenía más del 50% del mercado americano a su favor, y Sonic el personaje como tal fue gran parte de la ayuda en esta victoria momentánea. Lo que pasó para que terminaran perdiendo el favor del público son una serie de malas decisiones corporativas y de marketing que, como dije, son muy largas como para detallarlos aquí. El asunto es que Sonic es un personaje titánico, lo fue en esa época y lo sigue siendo hasta el día de hoy, pese a los años y sin consola. La pelea de quién es mejor entre los dos sigue vigente entre guerras de fans, y pese a los tropiezos la franquicia supo mantenerse y trascender. Ya que actualmente Sonic no es solo un personaje de videojuegos, ha protagonizado series de televisión, cómics, referencias en la cultura pop y hasta películas en pantalla grande. Él es de los pocos personajes que si a alguien ajeno a los videojuegos le preguntes quién es puede que te responda, y eso es solo comparándolo con Mario, porque con Crash
Lo siento por algún fan de Crash si ve esto, pero es que él no es verdadera competencia ni para el fontanero ni para el erizo. Puede que en su época dorada fuera un icono del videojuego, pero después de la quinta generación su popularidad cayó en picada hasta por su propia compañía, tanto que hasta se quedó muerto durante muchos años hasta que lo revivieron. Pero ni aún así llegó a ser tan trascendente como los otros dos. Volviendo al video, eso de que Sega solo hacía Sonic es otra tontería, en la actualidad aunque siga errado más o menos puedo entenderlo. Pero en los 90, tomando en cuenta que hasta el día de hoy hay súplicas y súplicas de fans rogando continuaciones de todas las franquicias que se dejaron en los 90, y ni hablar de todas las revoluciones y bases que formaron con los arcades y algunos juegos, que me quedo sin palabras. Con respecto a las declaraciones del señor Naka, yo creo que sí son en parte válidas y se suman a la lista de razones de su fracaso. Porque aunque la gente lo niegue, en esa época Sonic era un vendeconsolas, por ejemplo yo de niño inicialmente antes de siquiera saber el catálogo de la Dreamcast, yo quería una porque estaban los dos Adventure, y no me sorprendería de que mucha gente y más aún en esa época si cabe, tuviera un pensamiento similar. En esta parte comienza a hablar del desarrollo del juego, y voy a saltar gran parte de este porque se van mucho por las ramas, y debo decir que es de los vídeos más largos para lo poco detallado que tiene. Solo procederé a resumir la historia y a resaltar errores que dice en su video. Para empezar a hablar sobre el desarrollo de Extreme hay que explicar el contexto. El Sonic Team en ese tiempo perteneciente al STI, luego del desarrollo de Sonic 3, se hartó de realizar juegos únicamente del erizo. Esto sumado con las diferencias que tenían con sus compañeros en Estados Unidos, les hizo decidir regresar a Japón y dejar al erizo en manos del resto del STI, ya que antes trabajaron juntos en desarrollos como Sonic 2 y Spinball. Evidentemente con esto se llevaron prácticamente a todos los veteranos y los intentos de crear el Sonic 4, por apodarlo de alguna manera, fueron múltiples veces rechazados. Entre los proyectos están algunos artes conceptuales de los que no hay mucha info, Sonic 16 que estaría basado en la serie americana, y Sonic Mars 32X que se podría decir que es el desarrollo previo más importante en esta historia, ya que involucra a Chris Shin, el primer protagonista de este desarrollo. Sonic Mars, como su nombre lo dice, era un proyecto en completo 3D pensado para el add-on de 32X. Sin embargo rápidamente es descartado porque el principal jefe de este proyecto, Michael Kosaka, renuncia a Sega por peleas con uno de los productores americanos y porque el 32X no tenía futuro. Entonces para el nuevo desarrollo queda en manos de Shin, quien apenas era un novato en la empresa. Para hacer el trabajo más ameno, el proyecto se dividió en dos equipos. El primero designado al desarrollo de los niveles y su diseño, con líderes a Chris Shin y O'Ferallon como programador. Y el segundo capitaneado por Christina Coffin para el desarrollo exclusivo de los niveles de jefes. Todo esto tendría la supervisación de Mike Wallace, el cual afirma que entre los equipos había una pésima comunicación y gran desorganización. Para empezar, el equipo de Shin decide hacer el juego en PS pensando en portearlo a Saturn antes de la salida, ignorando todos los problemas que eso conlleva. Al ver que estaban desarrollando los niveles en PS, los mandamases mandan al equipo externo Point of View para portear el trabajo de Shin a Saturn, sin embargo tienen múltiples problemas con esto y su porte es de lo más decadente. Pasan los meses, y los peces gordos de la compañía, incluyendo al presidente de Sega Hayao Nakayama, visitan el Sega Technical Institute para ver cómo va el desarrollo, pero al encontrarse con la beta fallida de Point of View en una Saturn estallan de la ira. Con esto obligan a todos los equipos a trabajar con el motor de Coffin, que era el más avanzado en Saturn. Sin embargo, Alon y Shin deciden seguir avanzando en PS con la esperanza de publicar su juego bajo el sello de Sega PS, pero para la desagradable sorpresa de ellos, evidentemente su petición es rechazada y por esta frustración Shin termina enfermando y saliendo del proyecto. Con esto Coffin se vio en un predicamento ya que su motor no estaba terminado y tampoco tenía previsto hacer grandes mundos tridimensionales para un plataformas. Con esto los jefes de Sega América les entregan el motor y herramientas de Night Into Dreams, el cual solo fue usado 2 semanas para el desarrollo del juego cancelado, ya que para estos momentos se cuenta la leyenda negra del berrinche de Yuji Naka sobre usar su motor sin permiso. De vuelta a la casilla de inicio, los desarrolladores tienen que laburar al extremo para cumplir con la fecha de salida. Con esto Coffin enferma de neumonía y teme por su vida, por lo que deja el desarrollo y con esto finalmente se cancela el proyecto.
Después, al haber un hueco que llenar, Sega hace una petición a Traveler Tales para hacer en tiempo récord un port de Sonic 3D Blast para la Saturn, y todo el presupuesto de publicidad asignado originalmente para Sonic Extreme se redirige a Night Synto Dreams. Eso sería a grandes rasgos la historia del desarrollo. Pero el problema del video de J es que todo esto así de masticado lo explica en más de 10 minutos, omitiendo cosas importantes como el prototipo avanzado que Alon no llegó a mostrar a los directivos de Sega, o los conflictos entre el equipo de Sein con los de Point of View. También explica mal las cosas como que el desarrollo se reinició múltiples veces, que sí lo hizo pero no tantas como explica, ya que en sí el problema era que directamente no se avanzaba casi nada. Esto junto a la serie de detalles que presenta el video solo demuestran su desconocimiento del tema, como nombrar Sonic 3D Blast para Dreamcast, pero a su vez poner una imagen del Genesis, y peor aún su reflexión final. Se salió con la suya, pero al menos años después, el mundo entero se daría cuenta de la clase de persona que es. Sobre todo después de hacer Balan Wonderworld. Ahí fue cuando todos aprendieron que encima de ser una persona terrible, también es un mal desarrollador. Y aunque Sonic Extreme no pasó, hay cosas en la vida que están mejor así. Es preferible ser un recuerdo de un juego que nunca existió a convertirse en una tragedia que pudo haber ocurrido. Estoy de acuerdo con que lo mejor que podía pasar con el proyecto era su cancelación, pero tengo que resaltar todo el hate y podría decir mentiras sobre Yuji Naka en este video. No voy a decir que el sujeto es un santo porque para nada lo es, mucha gente que trabajó con él tiene opiniones negativas y es de conocimiento público que es un egocéntrico y es del tipo de persona que quiere tener bajo su control todo, pero decir que es un pésimo desarrollador es un completo error. Puede que Balan Wonderworld fuera malo, pero lo que demostró eso es que el tipo está más que oxidado, porque en su época dorada cuando trabajó en Sega el tipo mostró su verdadero talento. No solo es uno de los creadores de Sonic, sino que fueron prácticamente sus ideas las que dieron pie al erizo tal y como lo conocemos, fue el desarrollador principal de los 3 primeros juegos, también el creador de Night Synto Dreams cuyo motor no solo era avanzado para la época como pudimos ver, sino que él mismo lo desarrolló para Saturn, una consola con problemas en el desarrollo 3D. Antes de siquiera Sonic se le explotó laboralmente porque era un excelente desarrollador y entre sus obras más notables está el falso 3D de Fantasy Star en una consola de 8 bits, y mejor paro aquí ya que el hombre en sus mejores tiempos demostró su valía. El problema es cómo fue el mismo artífice de su caída, pero pese a lo que haya hecho ahora, nada le puede quitar los grandes trabajos que alguna vez hizo. Con esto doy fin al video, y las típicas aclaraciones del final. No tengo nada en contra del usuario, pero sinceramente no puedo hacer más que mostrar mi enojo, debido a que este tipo de vídeos desinformativos provocan que la gente repita y comparta como loro cosas que no son reales, pero lo que más frustra no es solo la cantidad de mofas y errores, sino que este tema ha sido tocado tantas veces en YouTube que es chocante como en esta época un canal relativamente grande dice este tipo de cosas, y ahora hay 28.000 loritos que esparcirán esto. Quiero agradecer a todos los que vieron el video, y sin más que decir me despido.